Sean todos bienvenidos a la clase de matemáticas de esta semana. Hoy vamos a efectuar un repaso de los contenidos vistos en las clases anteriores. Ya hablamos del teorema de Pitágoras, que dijimos lo podemos utilizar en los triángulos rectángulos, que son aquellos que están conformados por un ángulo recto de 90 grados. Ya dijimos que los lados del triángulo rectángulo, el de mayor longitud se llama hipotenusa y luego los otros lados se van a llamar catetos. Dijimos también que la expresión que utilizamos nosotros para el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Antes de continuar con el repaso, necesitamos ver algo nuevo. ¿Cómo comprobar si las medidas que nos proporcionan realmente corresponden a un triángulo rectángulo? Y para determinar esto, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, nos ofrecen estas medidas para supuestamente un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar. Recuerden que el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo es la hipotenusa. En este caso, los valores que nos están dando es 5. Y podríamos entonces ubicar en este triángulo que tienen del lado derecho de su pantalla, el 5 lo podemos ubicar aquí. El siguiente valor, 4, lo podríamos ubicar aquí. Y el valor de 3 lo anotamos de este otro lado. Vamos a utilizar esta expresión del teorema de Pitágoras para determinar si es cierto que estos valores son de un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer? Sustituimos el valor de C, que en este caso es 5, A, podríamos utilizar este valor de 4 y B, el valor de 3. Y nos quedaría de la siguiente manera. 5, que es el valor de la hipotenusa, elevado al cuadrado. 4, que es el valor de este cateto, elevado al cuadrado. Más 3, que es el valor de este cateto, elevado al cuadrado. Efectuamos la operación indicada. 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, y nos da 25. 4 al cuadrado, es decir, 4 por 4 y da como resultado 16. Y 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3 y nos da 9. Si estas medidas realmente corresponden a un triángulo rectángulo, estos valores de este lado, como los de este otro lado, tienen que ser iguales. Vamos a efectuar esta suma. 16 más 9 es 25. Aquí copiamos el 25, entonces determinamos que la igualdad sí existe. 25 es igual a 25. Entonces, las medidas que nos están proporcionando sí corresponden a un triángulo rectángulo. Veamos otro ejemplo. Nos ofrecen estas medidas: 8, 7 y 10. Vamos a ubicarlas en este triángulo. Recordemos nuevamente, por favor, que el lado de mayor longitud es la hipotenusa. Entonces, dentro de estos valores, el mayor es 10, lo ubicamos aquí. Este 8 lo vamos a ubicar en este otro lado y el 7 lo vamos a colocar aquí. El teorema de Pitágoras: C es hipotenusa, A va a ser 8 y B va a ser 7. Los anotamos: 10 elevado al cuadrado, 8, que es este valor, elevado al cuadrado, más 7, que es este lado, elevado al cuadrado. Efectuamos las operaciones indicadas. 10 al cuadrado es igual a 100, 8 al cuadrado es igual a 64 y 7 al cuadrado es igual a 49. Copiamos aquí el 100. Si efectivamente estas medidas corresponden a un triángulo rectángulo,
La suma de este lado tiene que coincidir con este dato. Efectuamos la suma de 64 más 49 y verificamos que nos da 113. Entonces, si nos damos cuenta, estos valores no son iguales. Entonces, podemos decir que las medidas proporcionadas no corresponden a un triángulo rectángulo. Ya vimos cómo encontrar el lado que hace falta utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar este ejemplo. Nos ofrecen este triángulo rectángulo con estos valores y nos piden que identifiquemos este que está marcado con una X. Antes de continuar, quisiera explicar esto. No sé si en algún momento lo habrán encontrado. Se los voy a anotar en este cuadro celeste que apareció en su pantalla, donde dice 3 por raíz de 5. Se los estoy anotando aquí. Esto que está aquí es lo mismo que decir 3 por raíz de 5. Podemos efectuar esta operación para poder resolver este problema. Entonces encontramos la raíz de 5, que es igual a 2.24. Entonces vamos a multiplicar 3 por 2.24, que es la raíz de 5. Y eso nos da como resultado 6.72. Y habiendo encontrado entonces este valor, ya procedemos a encontrar el lado que hace falta. Determinamos que conocemos el valor de la hipotenusa. Tenemos el valor de un cateto, entonces el lado que nos hace falta es el valor de un cateto. La fórmula que les di en la clase anterior es esta, para descubrir el valor de un cateto. Vamos a sustituir los valores, en este caso A es igual a esta X, C es el valor de la hipotenusa, el dato que ya hemos convertido de 6.72 elevado al cuadrado, menos este valor del cateto que conocemos, que es 3 elevado al cuadrado. 6.72 por 6.72 es 45.16 y 3 por 3 es igual a 9. Realizamos la resta de 45.16 menos 9 y nos da como resultado 36.16. Extraemos la raíz para conocer el valor de este cateto y nos va a dar como resultado 6.01. Entonces este lado equivale a 6.01. Vamos a hacer un ejercicio, una aplicación con este problema que nos están planteando. Un barco que parte de un punto A recorre 70 millas hacia el sur hasta llegar al punto B. Luego recorre 30 millas hacia el este y llega al punto C. Finalmente navega 110 millas hacia el norte y llega al punto D. Esta es la primera parte del problema que vamos a ver en este momento. Si nosotros lo vemos únicamente así, tal y como lo tenemos, pues realmente no lo logramos entender. Lo ideal es que nosotros lo grafiquemos. Aquí nos está mencionando puntos cardinales y aquí les he puesto una rosa de los vientos para que podamos determinar norte, sur, este y oeste, que son los datos que nos están marcando en este problema, en la primera parte. Nos va a indicar que tenemos un barco, ahí ya es el barquito que apareció allí, que sale de un punto A, que se los estoy marcando aquí, que recorre 70 millas hacia el sur, en este caso, de acuerdo a lo que nos marca la rosa de los vientos, es hacia abajo. Dice que recorre 70 millas hasta llegar al punto B, que se los estoy marcando aquí. Luego recorre 30 millas hacia el este. Este está de este lado, es decir, va para la derecha. Recorre 30 millas hacia el este hasta llegar al punto C. Finalmente navega 110 millas hacia el norte, es decir, para arriba, y llega al punto D. Esta es la primera parte del problema, lo que nos están planteando. El barco sale del punto A hacia el punto B, recorre 70 millas.
Del punto B al punto C recorre 30 millas y del punto C al punto D recorre 110 millas. Veamos cuál es la pregunta en este problema. ¿Cuántas millas se habría ahorrado si hubiese navegado en línea recta de A hacia D? Nos están preguntando entonces cuánto se habría ahorrado si en lugar de dar toda esta vuelta hubiera navegado directamente de A hacia D. Necesitamos entonces averiguar este valor para determinar cuánto se habría ahorrado. Veamos entonces cuáles son las millas que recorrió en total. Navegó 70 al punto B, más 30 al punto C, más 110 hacia el punto D. 70 más 30 más 110 es igual a 210, es el dato que les estoy anotando aquí. Me están preguntando cuánto se habría ahorrado si en lugar de dar toda esta vuelta sale de A a D. Entonces necesitamos averiguar este valor, no lo conocemos. Aquí es importante, por favor, necesitamos utilizar mucha de nuestra imaginación, mucha de nuestra lógica. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas o en este caso, sobre todo, principalmente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Necesitamos entonces formar un triángulo para poder descubrir el valor de este lado, que para nosotros es el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a trazar una línea del punto A hacia este otro punto que le vamos a llamar M. A M es el valor de un lado que de momento pareciera que nosotros desconocemos, pero si nosotros nos damos cuenta, aquí abajo se ha formado un rectángulo y recordemos que el rectángulo está conformada por líneas perpendiculares iguales. En este caso, el rectángulo tiene este lado que mide 30 millas, este lado que ya hemos formado nosotros aquí también tiene que medir 30 millas. Ya se los estoy anotando aquí. Entonces el punto de A a M es igual a 30 millas. Ahora necesito averiguar este valor. De la misma manera, vemos la figura del rectángulo que tenemos aquí. Si este lado mide 70 millas, este otro lado lógicamente también tiene que medir 70 millas. Nos indican que del punto C al punto D navegó 110 millas. Con estos datos podemos saber la distancia entre M y D. ¿De qué manera? Pues a 110 millas, que es el total de este recorrido, le vamos a restar 70 millas, que es la distancia entre C y M. Entonces, la distancia entre M y D será restarle a 110, 70 millas, y eso nos va a dar como resultado 40 millas. Entonces ya hemos identificado lo siguiente. Vamos a quitar estos datos que tenemos aquí, que de momento ya no nos van a servir, y nos vamos a quedar con que la distancia entre A y M es 30 millas y la distancia entre M y D es 40 millas. Las millas que recorrió en total ya dijimos que son 210. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los valores de los catetos de un triángulo y vamos a averiguar el valor de la hipotenusa. La fórmula para averiguar ese valor es esta que ya vimos en clase anterior. Vamos a sustituir los valores. C, en este caso, el valor de la hipotenusa será la distancia entre A y D, que es lo que les estoy marcando aquí. Va a ser igual. Vamos a sustituir este valor de este cateto por esta distancia entre A y M. Por eso aparece A y M elevado al cuadrado.
más el valor del otro cateto, que para nosotros será d y m elevado al cuadrado. Ya conocemos los valores, entonces vamos a sustituir los valores. No conocemos este valor. A y m son 30 millas, que se los estoy marcando aquí, y dm es igual a 40 millas. Los dos valores elevados al cuadrado. 30 millas al cuadrado es igual a 900 millas cuadradas. 40 millas al cuadrado es igual a 1600 millas cuadradas. Efectúo la suma de 900 más 1600 y eso da como resultado 2500 millas cuadradas. La distancia entre A y D, finalmente, le voy a sacar raíz cuadrada a esta expresión y me va a dar como resultado 50 millas. Es decir, la distancia entre A y el punto D es de 50 millas. Ahora nos preguntan cuánto se habría ahorrado si hubiera navegado directamente de aquí para acá en lugar de dar toda esta vuelta. Ya vimos que recorrió 210 millas y que esta distancia es de 50 millas, es lo que les estoy anotando aquí abajo. Entonces, la diferencia entre 210 menos 50 millas es igual a 160. Entonces, nuestra respuesta es de que se hubiera ahorrado 160 millas si hubiera navegado directamente de A hacia D. Jóvenes, pónganle pausa al video cuando ustedes lo consideren conveniente para que puedan analizar despacio y de esa manera asimilar los contenidos que se les están transmitiendo. Les dejo esta expresión: si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada. Eso lo dijo Mark Twain. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.